¿Qué tal? Bienvenidos a TN23. A este momento de la entrevista abordamos el tema de la tragedia en el hogar, precisamente seguro, conocido como Hogar Seguro, esto Virgen de la Asunción, ubicado en San José Pinula. Tragedia que muchos lo han catalogado como una muerte anunciada. De esto estaremos hablando con analistas y expertos, por supuesto, en el tema. Por ello, hoy me acompaña el licenciado Julio Talmonti, quien es experto en seguridad nacional y exdirector del sistema penitenciario, que conoce muy bien de estos temas. Y también el licenciado Julio Rivera Clavería, experto en seguridad nacional y ex viceministro de Gobernación. Licenciado, bienvenido. Iniciamos hablando del por qué suceden estas cosas. Analicemos qué pudo haber pasado para que esta tragedia, después de haberse denunciado ciertos abusos de maltrato, ciertos abusos de violaciones a los derechos, condiciones vulnerables, por supuesto, en este centro, sucediera esta tragedia en horas de la madrugada. Correcto. Bueno, buenos días también, licenciado Cardona, licenciado Rivera Clavería, televidentes de TN23. ¿Qué pasa? Guatemala siempre destacándose por ser un país reactivo y no preventivo. Esto que sucedió no es de ahora, esto es de hace muchos años. Pero hubo una alerta temprana y fue anteayer cuando se dio esta fuga, el intento de amotinamiento y todo eso. Durante esas horas de la tarde, de la noche y todavía las primeras horas de la mañana del día de ayer, ¿en dónde está el actuar de las autoridades encargadas del hogar? ¿En dónde está el actuar ahora de algunas otras instituciones que probablemente pudieron haber hecho algo más, como la misma Procuraduría de Derechos Humanos, como la misma Procuraduría General de la Nación? Pero si nos vamos a escarbar, y con esto termino esta intervención, un poquito más profundo, el problema viene desde la sociedad, las familias mismas resquebrajadas de Guatemala. Definitivamente, el licenciado Clavería. Yo lo veo desde el origen del refugio Virgen de la Asunción, porque originalmente iba a servir para tener menores desprotegidos. Y lo que sucede es que conforme el tiempo avanza y las necesidades en Guatemala se van dando, comienza a los jueces también a enviar menores transgresores de la ley. Y entonces usted lo que tiene aquí son dos grupos de menores totalmente diferentes, con tratamientos diferentes, en los cuales no tienen que estar en un mismo centro. Resultado, muchas de las cosas que se han denunciado posiblemente son ciertas, pero tiene que investigar el Ministerio Público para determinar, y hoy tenemos una tragedia que posiblemente pudo ser evitada si hubiera infraestructura diferenciada para los menores que están en resguardo y protección y para los menores transgresores de la ley. Ahora bien, hablemos del hacinamiento en este hogar. Estamos hablando que existían más de 600 personas, 600 menores comprendidos entre las edades de 12 a 18 años. Ahora bien, también hay una parte de menores de 10 años. Esto quiere decir que la vulnerabilidad existe y es latente en el lugar. ¿Qué capacidad tenemos en Guatemala para poder mantener, por supuesto, el tratamiento adecuado para cada una de las personas? Porque muchos de ellos son porque tienen problemas intrafamiliares y que posiblemente eso fue la causa que huyeran del hogar. Otros que fueron capturados por los agentes de la PNC y otros por PGN y trasladados a estos hogares. Pero nadie hizo un estudio previo de qué situación o qué instalación fuera la adecuada. Realmente, cuando hablamos de ese tipo de capacidades, tenemos que hablar de un par de cosas que son lamentables en este país. Primero, la calidad de infraestructura que se tiene, que no es la infraestructura suficiente ni adecuada, y luego la situación presupuestaria que hay, porque obviamente para poder hacer esa diferenciación que decía el licenciado Rivera Clavería, y usted muy bien apuntalaba, licenciado Cardona, yo no puedo mezclar estos tres grupos. Menores que de alguna manera tienen inclusive una discapacidad física o mental, con menores que están ahí por esos problemas de violencia intrafamiliar o porque en su casa ya sufrieron violaciones, vejámenes o algo, con menores que ya son parte de las pandillas. El hecho de que sean menores, algunos de ellos que ya están involucrados dentro de las pandillas, no significa que no sean delincuentes como los grandes. La única diferenciación es la edad. Ahora, cuando los jueces a discreción no entienden esto y hacen un collage, una mezcolanza, una especie, valga lo burdo de la expresión, un chirmol en esta situación, este es el resultado que se tiene. Entonces, ahí adentro tenemos un perfecto caldo de cultivo para que pase cualquier cosa. Pero aunado a eso, el gran problema es que no se perfila a los menores. Y si se perfila a los menores, no se perfila a las familias. Y entonces el gran problema es saber de dónde viene un menor y por qué está ahí. Y entonces cuando usted empieza a investigar a las familias,
se da cuenta que muchos de los padres son delincuentes, drogadictos, sexoservidoras, alcohólicos, hogares disfuncionales donde los menores no pueden estar y por lo tanto hay que protegerlos. Entonces, para los jueces también es sumamente complicado. Lo que ha habido, desde mi percepción, es que no hay una coordinación entre Bienestar Social, la Procuraduría General de la Nación, los jueces, que digamos son las tres instituciones más importantes y que deberían de estar velando por estos menores. Aunado a eso, hoy los centros de adopción nacional, que tampoco se integra a toda esta coordinación. Claro, bueno, de hecho, aparte de la supervisión que debería existir, hablemos de un punto que es la consulta o la pregunta de todos los guatemaltecos. Si a un amotinamiento o una bulla alerta a las autoridades y van al sector o van al módulo a controlarlo, un incendio te llama la atención. Hay personal a cargo a esa hora. ¿Por qué no abrieron las puertas? ¿Por qué esperaron a que las personas se calcinaran dentro? Le voy a comentar algo, estimado licenciado. Se supone que todo este tipo de instituciones, sobre todo ahí donde hay tanta gente y que están al resguardo del Estado, deben de tener protocolos. Protocolos que me digan a mí qué hacer en caso de una emergencia. Por ejemplo, en caso de un incendio, como en este caso. ¿Qué pasa si hay un terremoto? ¿Qué van a hacer? Ahora, aquí la situación es bien clara. Hay un módulo que se está quemando, que se prendió en llamas, y no puede ser que no haya habido una reacción rápida, pronta, inmediata, efectiva, inmediata y eficaz para abrir esa puerta, para quitar ese candado, para romperlo si es necesario y dejar salir del módulo a estas jovencitas antes de que se diera esta tragedia. Eso, precisamente con lo que decía el licenciado Julio Rivera Clavería, es lo que ahora nosotros los guatemaltecos debemos de esperar y a la vez pedir y exigir que haya una investigación seria, pronta, efectiva, oportuna y eficaz que determine ese tipo de responsabilidades, porque no se vale. Licenciado Clavería, hubieron gritos también, hubieron llantos y nadie abrió la puerta. Yo creo que eso es parte de la ineficiencia que hay en el sistema en general. Yo creo que el gran problema, ya lo decía Julio, es falta de manuales, de protocolos, pero el problema es que usted puede tener los manuales y los protocolos, pero usted los tiene que practicar. Si las fuerzas de seguridad y los monitores no los practican constantemente, no los van a poder poner en práctica. Por lo tanto, eso es bien importante. Pero sucede otro fenómeno. Muchas veces se prepara a la gente para hacer el trabajo de monitor o hacer el trabajo de seguridad en centros para menores y protección de menores, y el problema es que con los cambios de gobierno van para afuera, viene nueva gente y entonces es un volver a empezar cada 4 años, porque no hay políticas sostenibles en el tiempo. Definitivamente. Bueno, ahora otra consulta. ¿Qué llevó a estos menores a actuar de esta manera? Primero, la noche anterior a la tragedia, denunciar abusos y maltratos, y luego amotinarse de esta manera y tratar la manera de llamar la atención con estas acciones. ¿Qué los llevó? ¿Qué los pudo haber llevado? ¿Son ciertos los reclamos? ¿Son ciertas las denuncias? Precisamente usted ha dicho parte de lo que es una gran hipótesis y eventualmente podrá llegar a ser una gran verdad, porque también, como le decía, este problema no es nuevo, han existido ya de años denuncias en varios centros de estos de resguardo y en los centros, digamos, de detención de los menores, no son de detención exactamente, en los cuales las denuncias de abusos, de maltratos, de golpes, de torturas y hasta de vejámenes de tipo sexual se han dado. Y aquí las denuncias que se están presentando son graves, entonces lo que hay que determinar ahora es si las denuncias son ciertas, hasta qué punto, quiénes son los responsables y en todo caso si son ciertas y se dieron y hay responsables, procesarlos y aplicar realmente todo el rigor de la ley. Licenciado Clavería. Yo creo que el Ministerio Público tiene una labor ardua para investigar qué fue lo que sucedió, cómo sucedió y por qué sucedió. Pero también uno tiene que ser muy objetivo cuando está transmitiendo una noticia o cuando uno está tomando unas declaraciones en los medios de comunicación. Es decir, en estos momentos todo el mundo se está rasgando las vestiduras y en muchos de los casos tampoco son ciertos. Entonces, lo importante acá es que el Ministerio Público haga una investigación objetiva y cuando tengamos la versión oficial de qué sucedió y por qué sucedió, entonces podemos ya decir, bueno, ese es el resultado, se tendrán que ir
a un proceso penal y buscar la aplicación de la ley. Ahora bien, sucede en Guatemala y sucede en otros países del mundo las repercusiones de estas tragedias, que nunca se da información inmediata. Se sabe de los datos, se sabe de qué personas fallecieron y qué personas están heridas, y se mantiene más de 24 horas a los familiares esperando información. Esto genera caos en un momento determinado y falta de paciencia, pero sabemos también que no existía una base de datos exacta de quiénes estaban integrando o quiénes estaban recluidos. Parte del desorden institucional, el licenciado Rivera Clavería, que tiene también esa experiencia, no me dejará mentir. Si en las cárceles, entre comillas, más organizadas, que son las de mayores, no se tiene un censo real penitenciario al día de hoy y no sabemos exactamente cuántos están en ciencia cierta. ¿Y quiénes son? ¿Y quiénes son? En este caso, en menores, estamos igual y peor. Es más, entonces aquí lo que estamos viendo realmente es esa porosidad, esa forma tan débil, tan frágil del Estado de controlar lo que debería de controlar. Y aquí debería ser fácil. ¿Por qué? Porque menores no son tantos, pero no debería ser solo fácil el hecho de saber quiénes tengo. Debería, entre comillas, ser fácil el no mezclarlos como pasó en este caso. ¿Del licenciado Clavería? Creo que al final, de todas estas cosas, uno tiene que ir sacando aprendizajes. Y efectivamente, parte de los grandes problemas del país es que la información está sumamente dispersa. Y entonces los centros tienen que tener su información base, pero debe existir un gran centro que pueda tener toda esa información y poderla mantener para el caso de estas tragedias. ¿Por qué? Porque ahorita sabemos que hay 31 personas fallecidas. 31 personas. Pero no sabemos quiénes son. Exacto. Y no sabemos cuántas habían en ese módulo. Cuántas personas y quiénes eran. Por lo tanto, son errores que no se pueden cometer porque al final lo que producen son mucho más daños. Hoy, lamentablemente, las propias familias están sufriendo parte de ese mismo daño. En 5 segundos solo lo que decía el licenciado Rivera Clavería, hay más información de nombres que obtuvo, por ejemplo, TN23 ayer al cubrir la noticia, que la información oficial que no nos la han dado de quiénes son las personas afectas a esta situación. Hoy por la mañana veíamos pues algunos testimonios de algunas madres de familia que en este momento se están enterando, pero por una persona ajena a las instituciones que tendrían la responsabilidad de darle el tema. Pero bien, para concluir y para cerrar el tema, recomendaciones que se deben de hacer. Sabemos que tragedia tras tragedia en Guatemala sucede lo mismo y sucede lo mismo. ¿Qué tenemos que estar esperando para volver a reaccionar? ¿Por qué no somos preventivos? Recomendaciones. Perfecto. Usted lo ha dicho, en primer lugar, el Estado de Guatemala debe cambiar y ser un Estado preventivo, tanto en el tema de adultos y ahora en el tema de menores que tanto nos atañe en esta gran tragedia. Lo que hay que hacer es ya dejar de rasgarse las vestiduras, como bien lo dijo hace un momento el licenciado Rivera Clavería. ¿Qué se necesita? Si necesito infraestructura, profesionalización, equipamiento y poder hacer algo realmente bueno, efectivo y eficaz, necesito voluntad política en primer lugar, necesito el dinero, necesito el poder invertir como Estado. Debemos de darle prioridad a esto porque estamos hablando de una cosa, no solo el tema de menores, estamos hablando de seguridad y seguridad es hoy por hoy la prioridad de prioridades en Guatemala. Licenciado Clavería. Mire, la niñez y la juventud es el patrimonio del país. Si nosotros no los cuidamos, ¿quién los va a cuidar? En primer lugar, creo que efectivamente hay que hacer un gran esfuerzo por replantear todo el sistema, no solamente el sistema de protección a menores o de menores en conflicto, sino todo el sistema de justicia. Pero aquí hay algo que quiero dejar bien claro. El gran problema que yo veo es que hoy todo el mundo está llorando la tragedia y la está lamentando. En 4 días espero que no se haya olvidado y que se le busque una solución real, porque el problema es que conforme el tiempo pasa, simplemente es un hecho más, la gente se olvida, los funcionarios se olvidan y aquí no pasó nada. Definitivamente, ustedes tocaron un punto muy importante. Las estadísticas crecen, las estadísticas se mantienen y se vuelve una historia del nunca acabar en Guatemala. Licenciado Clavería, muchas gracias. Licenciado Talamonti, también muchas gracias por estar con nosotros. Amigo televidente, hemos analizado el tema. Genere usted su opinión en casa y por supuesto, pues estaremos dándole cobertura completa a esta situación. La tragedia en Guatemala que enluta a todo el pueblo y que por supuesto TN23 se siente consternado y está con el pueblo de Guatemala en estos momentos. Claudia y Odeli, vamos con ustedes.